AutoCAD MEP, irme a gestión de archivos. En gestión de archivos, ya que yo tenía el fichero guardado directamente en el escritorio, me voy al escritorio y ahí veo que está trabajo MEP. No hace falta, podría hacerlo, no hace falta descomprimir el archivo CYP que hice en la última sesión de trabajo, porque en realidad no ha habido ningún cambio, con lo cual abro directamente el trabajo.mep. Una vez que comienza a cargarse este archivo, lo que vamos a hacer es ir introduciendo la tabiquería interior. Para la definición de la tabiquería interior utilizaremos el mismo procedimiento que usamos anteriormente, que son las ventanas de definición de los elementos constructivos. Es cierto que la tabiquería como tal no forma parte de la envolvente, pero sin embargo sí que define la separación entre distintos espacios con distintos usos. De este modo vamos a completar ese apartado que es necesario, es imprescindible para poder tener definido con posterioridad los recintos, como veremos en las actividades siguientes, pero completaremos al final de la jornada con la definición de la envolvente. Como veis el otro día, el cerramiento que definimos fue un cerramiento que no se ajustaba perfectamente al perímetro. Eso lo vamos a modificar y lo vamos a ajustar. Lo haremos después de la introducción de la tabiquería, ¿vale? Muy bien, para la definición de la tabiquería nos vamos a meter o bien dentro de elementos constructivos y muros y particiones marcando tabiquería, o bien directamente al icono del muro y partición, que nos aparece a su vez con un subapartado, y dentro de este subapartado vamos a marcar tabiquería. Al igual que ocurría con la parte de cerramientos, en tabiquería nos aparece un menú de elección absolutamente igual que el del resto. Estos tipos que están aquí son tipos que yo tengo predefinidos. En realidad el proceso de definición de los tipos es exactamente igual que como se realiza con los cerramientos. Yo voy a hacerlos para que veáis. En primer lugar lo que voy a hacer es borrar, así aprendemos a borrar, y a partir de la definición de esos tipos lo que vamos a hacer es ir introduciéndolos uno a uno. Para poder proceder con el borrado nos tenemos que meter en primer lugar en el apartado correspondiente a la tabla con el lápiz, y de aquí vamos borrándolos, marcándolos directamente, van a ir desapareciendo. Digamos que sí, hemos borrado el tabique T01, el tipo de tabique T03, ahora borramos el tipo de tabique T02 y ahora borramos el tipo de tabique T04. Una vez que están todos borrados, veis que nos van a aparecer ninguno, lógicamente, dentro de la definición de tabiquería principal. Evidentemente nos dice que no tenemos ninguno, con lo cual vamos a proceder ahora. De todos modos voy a cancelar un momentito para que veáis que efectivamente no aparece ninguno. Perdón. Lo que ha ocurrido es que al haberlos borrado todos y darle a cancelar me los ha recuperado. Así que vuelvo a borrarlos todos, no pasa nada. T01, T03, T02, T04, etcétera, etcétera. Cuando estén todos borrados, comenzamos con la introducción. Es exactamente igual que lo hemos hecho con antelación. Solo y exclusivamente voy a tener la precaución de ponerle una T mayúscula por diferenciarlos para que veáis que no son los mismos con el nombre, ¿vale? Aunque luego el contenido se parecerá mucho. Muy bien, le damos al más. Recordad que si pulsamos el del generador de precios directamente nos da uno predefinido. Voy a darle para que veáis cómo funciona. De hecho, si queréis podemos utilizar uno de estos, no hay ningún problema, porque veréis que los elementos que se definen son prácticamente los mismos, con lo cual nos va a funcionar igual. Aquí tenemos un tabique de una hoja, aquí tenemos un tabique doble con revestimiento y con aislamiento en el interior. A mí me gusta, como ya sabéis, hacerlo sin la definición del revestimiento, puesto que en función del recinto luego se puede definir los acabados con los revestimientos a posteriori, pero bueno, voy a utilizar un primer tabique que obtendremos directamente del generador de precios, marco este. Aquí están las opciones de edición de dicha selección. Voy a entrar para que las veáis, aunque en general no es necesario hacer demasiados cambios para el cálculo de las instalaciones. Ahora bien, si vuestro objetivo es que se genere una medición a posteriori lo más apropiada, lo más ajustada posible
a la realidad, al modelo con el que vosotros estáis trabajando, sí que conviene que entréis aquí dentro. Veis que aquí lo que se puede es definir cuáles son los elementos o qué tipo de elementos son los que van a definir este tabique, ¿no? Aquí tenéis pues el ladrillo cerámico hueco, en este caso tenemos el ladrillo hueco cerámico doble, con estas dimensiones podemos definir el tipo de mortero que vamos a utilizar, bueno, podemos definir incluso si queremos una banda elástica perimetral inferior, sobre todo para la definición acústica del material, la vamos a dejar marcada, aquí veis, y realmente hay algunas funciones más que, como digo, no son específicamente necesarias para el cálculo de las instalaciones que nosotros tenemos, pero bueno, conviene que sepáis que existen y que están ahí. Estas definiciones, le voy a aceptar, estas definiciones que yo he modificado ahora también son definibles cuando nosotros utilizamos el botón de la introducción manual, ¿vale? Recordad, este lo hemos elegido predefinido con el botón del euro, del generador de precios, y los otros los vamos a definir directamente a través de la creación de un nuevo elemento de tabiquería. Le doy a aceptar. ¿Veis? Han desaparecido los anteriores y ha aparecido este. El único pequeño problema que tiene la utilización de los predefinidos es que si queremos cambiarle el nombre, lo que tenemos que hacer es editarlo de esta manera que vais a ver. Pulsando en el botoncito de descripción. Si le damos a descripción editable aquí, que se puede hacer, no hay ningún problema, ya sí nos va a permitir cambiar el nombre. Bien, este es el tabique predefinido con el nombre que viene, hemos dicho que le vamos a poner T01, lo hacemos así. Veis que cuando nos metemos en la pared por capas está definido la fábrica de ladrillo hueco de 7 centímetros y con la banda elástica tal y como habíamos seleccionado. Si ahora quisiéramos hacer algún cambio podríamos hacerlo sin ningún problema. Viene su correspondiente caracterización acústica y las características idénticamente para seguridad contra incendio. Es más cómodo, lógicamente, que hacerlo de forma manual, pero no encontramos siempre todos los elementos que nos interesan. Ahora se ha cambiado el nombre a T01, lógicamente, y este es el que nos aparece aquí. Vamos a crear un segundo tipo de tabiquería, luego vamos a ir definiendo dónde va a ir cada uno. Para poder hacerlo utilizando de base el que ya tenemos, pues evidentemente tendríamos que darle al botón del editor múltiple para ver los tipos disponibles, pulsamos sobre él y lo que hacemos es duplicarlo con la orden copiar. Duplicamos, ahora nos aparecerá con el mismo nombre y ahora lo editamos para poder cambiarlo. Vamos a utilizar T02 como nombre. La primera hoja la dejamos tal y como está, la segunda hoja, bueno, vamos a incorporar a la primera hoja un mortero, le damos al más, marcamos el código técnico, el botoncito del código técnico para que coge los elementos del Hulk, que ya está instalado previamente, como os he dicho, y el líder. Desplegamos, nos vamos a morteros, cogemos un mortero de 2 centímetros, pero una densidad de entre 1600 y 1800, le damos a aceptar y le damos a aceptar nuevamente. Nos ha aparecido un segundo elemento que es el mortero de cemento. No va a tener cámara de aire, podríamos añadir aquí el aislamiento porque esto va a ser para la separación de la cámara, podríamos añadir aquí el aislamiento, voy a incluirlo pues porque veis que se puede básicamente, y luego voy a incluir también en la segunda hoja un aislamiento antes de meter el tabique, ¿vale? Le damos al más, marcamos dentro de la definición de materiales aislantes y dentro de aislantes vamos a ir a una plancha de poliuretano. Vamos a elegir el de menor transmitancia, el espesor que le vamos a dar es 6 centímetros, le damos a aceptar y ya nos aparece ese nuevo elemento. Muy bien. Hemos dicho que no iba a haber cámara de aire, nos vamos a ir ahora a la segunda hoja. En la segunda hoja, para poder introducir elementos, tenemos que marcar la casilla y una vez metidos la casilla, lo que vamos a hacer es introducir un aislante, porque decíamos que tenía doble aislamiento. Vamos a introducir en primer lugar ese aislante, vamos a aislante nuevamente, nos vamos a las planchas de poliuretano, seleccionamos el material, cogemos el espesor, que van a ser 6 centímetros, le damos a aceptar y después de colocar esta plancha de poliuretano lo que vamos a hacer es meter un tabicón. Volvemos nuevamente a pulsar en el botoncito del código técnico para coger los materiales. Dentro de los materiales nos vamos a ir a los ladrillos, que son las fábricas, aquí están, y dentro de esta vamos a coger un ladrillo hueco doble.
el ladrillo hueco doble podríamos utilizar el de 6, que es el que viene por defecto, pero como en el anterior hemos cogido un de 7, vamos a marcar el de 7. Le damos a aceptar y nos aparecerá, cuando volvamos a aceptar, nos aparecerán los dos elementos que van en la segunda hoja. Volvemos a marcar aceptar y ya vamos a tener un nuevo tabique, que es el T02, que marcamos aquí para que veáis cuál es su caracterización. Lo voy a ampliar para que sea un poquito mejor. ¿Qué es este? Tenemos un ladrillo hueco doble, en el elemento 2 es el mortero de 2 centímetros, primera capa plancha de aislante, esto es la hoja 1, y en la hoja 2 está compuesta por el elemento 4 y 5, en el que tenemos para el 4 la misma plancha de poliuretano y un ladrillo hueco doble de 7 centímetros, al igual que el primero, para un espesor total de 28 centímetros. Le vamos a dar a aceptar. Y estos son los dos elementos que vamos a utilizar para la definición de nuestras estancias, ¿vale? Vamos a colocar el T02, que es el que tenemos seleccionado para la zona de la cámara, y el mismo T02 vamos a colocarlo en la zona de oficinas y vestuario, ¿vale? Para conseguir un mejor comportamiento térmico de ese espacio, ¿vale? Tanto de la cámara como de la zona de vestuarios y oficinas. Muy bien, empiezo por la zona de oficinas. Pincho en un extremo, veis que el selector de la posición del muro con respecto al cursor está marcado para el centro, con lo cual mi cursor se va moviendo y el muro va a aparecer justo a la mitad de la posición del cursor. No me va a interesar hacerlo así porque el punto que he cogido es un punto extremo. Me vengo hasta aquí, voy a marcar este punto y me voy nuevamente hasta el final. Como veis, yo no tengo marcados los capturadores a plantillas, no porque no es estrictamente necesario ser muy preciso con la definición de las superficies y consecuentemente volúmenes. Se puede ser preciso, para ello se utilizarán estas capturas a plantillas, insisto, no es estrictamente necesario, conviene, si se tiene práctica seguramente se puede prescindir de esa opción, pero bueno, ahora en este caso voy a hacer la misma operación para la definición de la parte interior del almacén, de la cámara frigorífica. Marco en este punto, me vengo hasta aquí aproximadamente, insisto, no tengo marcados los selectores de plantilla y me vengo a este punto. Me voy a acercar un poquitín más para que veáis qué es lo que ocurre, veáis que el muro no está totalmente recto, lo voy a introducir así a conciencia, no es necesario que esté totalmente recto, el cálculo va a ser el mismo y el único sitio donde ya advertí que podríamos tener problemas es en esta esquina porque no nos va a generar elementos paralelos que a la hora de la definición de la cubierta puede generar problemas. Para resolver esa situación, antes de seguir con la introducción de los tabiques, lo que voy a hacer es borrar ese elemento, me voy al icono de borrar, dejo marcados todos los elementos constructivos que me permite borrar, pincho sobre ese muro que introduje de forma errónea intencionadamente y una vez que lo he borrado voy a volver a introducirlo. Claro, ahora ya no puedo elegir la tabiquería, que era el segundo icono, sino que una vez pulsado el icono de muros y particiones me tengo que ir al de cerramientos. Dentro del de cerramientos lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el cerramiento que se correspondía con la parte de la cámara, que era el cerramiento tipo, a ver, es el 1, tenemos cámara, el 3, el 4, este era, el 4. Muy bien, una vez que tenemos elegido el 4, le damos a aceptar, nos venimos justo al perímetro en el que queremos introducir ese nuevo cerramiento, voy a coger ese punto, ahora posiblemente podría venir hasta aquí, podría venirme, bueno, en realidad da un poquito igual, si veis el punto de conexión es este. Voy a hacerlo de una forma que a veces es útil, para que veáis qué es lo que pasa, ¿no? Voy a darle continuidad a ese muro, termino de introducirlo y ahora, solo por respetar la alineación que tenemos, cojo el otro extremo, he marcado este muro, cojo el otro extremo siguiendo con la orden muro seleccionada, cambio la posición con respecto al cursor del muro, está aquí ahora, y lo voy, digamos, a atravesar. Está atravesado, el muro ha generado lógicamente una intersección en este punto de ahí.
Claro, esa intersección, el cerramiento correspondiente a nuestro edificio no es exactamente así. Pero bueno, como ya lo he hecho así para que veáis cómo funciona, lo que ahora tengo que hacer es eliminar la parte que nos sobra. Esa eliminación de la parte sobrante se hace utilizando la orden dividir. No se puede borrar solo este trocito. Para que veáis, marco en primer lugar la orden borrar, le doy a aceptar. Cuando yo voy a seleccionar el muro me lo coge entero, a pesar de que hay una intersección en el entorno del pilar metálico. Para poder resolver esta situación, como decía, no se puede hacer con un borrado directo, sino que lo que hay que hacer es utilizar la orden dividir. Una vez que utilizamos la orden dividir, nos vamos al punto donde nosotros queremos producir la división, es el punto de intersección tal y como nos marca automáticamente el programa. Ahora va a dividir el muro que ha quedado marcado en color cian, que es el vertical. Pincho y ya ha quedado dividido ese muro. Y ahora tengo que hacer la misma operación pero con el otro muro. Veis que ahora, moviendo ligeramente el cursor, resulta que es el muro horizontal el que tiene el resalto en color cian. Pincho nuevamente y ahora ha quedado dividido el muro en dos también. Ahora ya sí, le doy a la orden borrar, mantengo la elección que he hecho con antelación, pincho en un muro, pincho en otro muro, los he borrado y ya está la esquina perfectamente definida, ¿veis? Muy bien, ahora vamos a proseguir con la introducción de la tabiquería. Marcamos nuevamente muros y particiones y nos vamos a la tabiquería. Teníamos definido dos tipos de tabique, el tabique tipo 02, T02, perdón, es el que ya habíamos introducido, y ahora para las particiones interiores y para la zona de almacén vamos a utilizar el tabique T01. Insisto, no lo voy a hacer con absoluta precisión, voy a procurar que se ajuste lo máximo posible a la definición que nosotros hemos hecho, pero no es necesario, ¿vale? Da igual, no importa demasiado que haya un pequeño desplazamiento. Ya estamos terminando con la introducción de la tabiquería en la zona de las oficinas y vestuarios, y ahora para la parte del taller, como dijimos que prácticamente iba a tener el mismo uso que el resto de la nave, no nos hace falta hacer una diferenciación clara de elementos. Veis que aquí he metido el tabique desde este punto hasta este punto, ¿vale? Y ya están todos los recintos definidos por la envolvente exterior y por la tabiquería interior marcados. Tenemos la zona de aseos, el pasillo de vestuarios, primera oficina que es un despacho, segunda oficina que es una zona de trabajo para los administrativos, una zona correspondiente al almacén y por último la de la cámara. Con esto hemos terminado la definición de la envolvente vertical y la tabiquería interior. Muchas gracias.